debido a una impresión muy fuerte. El shock circulatorio en sí viene siendo un fallo agudo que tiene el sistema circulatorio para así poder proporcionar un suministro adecuado de lo que es el volumen sanguíneo y así poder perfundir correctamente los órganos, causando una alteración o una Chico, por favor. Repite, por favor. El shock circulatorio es un fallo agudo a nivel del sistema circulatorio que va a impedir un correcto suministro sanguíneo hacia los órganos y los tejidos corporales y así va a causar una alteración a nivel de las células, causando una hipoxia celular. Bien. Aquí tenemos otra vez el concepto, que es un estado de hipoperfusión celular y produce lesiones a nivel celular. Entre las fases del shock encontramos la fase del shock compensada, la fase del shock incompensada y irreversible. Sí, por favor. En la cual la fase del shock compensada va a ser una etapa inicial que va a poner en marcha una serie de mecanismos para preservar las funciones, como ya sabemos de dos mecanismos compensatorios como son el sistema simpático y el sistema renal intensivo. La fase compensada es cuando estos mecanismos de compensación se ven sobrepasados y empieza a disminuir el flujo a los órganos vitales. Y la fase irreversible es como su nombre mismo lo dice, ya no hay reversión, ya no hay una cura y si no se consigue la corrección del shock, el paciente va a entrar finalmente a unas fallas multisistémicas hasta la muerte o el coma. O sea que cuando hablamos de shock no podemos hablar ya de un estado de muerte tisular. Primero van a ver esas fases y al final Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque primero, cuando entra en la fase de shock compensada, quiere decir que de alguna otra forma nuestros sistemas de amortiguamiento, por decirlo así, simpático y renina-angiotensina, ¿no? Hasta cierto punto toleran este choque, ¿no? La fase descompensada es cuando ya el cuadro etiológico, sea cual sea, del shock, ¿no? Está ya por encima de estos sistemas de compensación. Y obviamente la fase ya irreversible es cuando fracasa. ¿Sí? Ok, entonces. Bueno, tenemos la fisiopatología del shock circulatorio. Esta es una fisiopatología generalizada, porque si bien posteriormente vamos a hablar de las 4 principales shock, donde en sí el talón de Aquiles de ellos todos se manejan por estos dos grandes componentes de compensación, pero hay cierto detalle que la diferencia de una de la otra y que hasta cierto punto marca una diferencia entre un shock y el otro. Pero lo que vamos a hablar es de un shock básicamente en todo su contexto, su fisiopatología. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Cuando tenemos claro el concepto de que es un fallo agudo que nos va a dejar de fundir correctamente los órganos, Bien. vamos a tener dos sistemas compensatorios que van a actuar casi de inmediato, como es el sistema simpático, ya lo nombré, y el renina. Bueno, a nivel de lo que es el sistema simpático, vamos a tener que este tiene unos tipos de receptores que son como sensores a nivel de lo que son los vasos sanguíneos, que son los alfa y los beta, en los cuales los alfa Más lento. Está bien, pero más lento, ¿sí? en la cual los alfa van a tener la función de hacer una vasoconstricción y los beta se van a subdividir en los beta 1 y los beta 2, de los cuales los beta 1 van a tener la función de incrementar la frecuencia cardíaca y Bien. también de aumentar la fuerza de contracción cardíaca, y los beta 2 van a encargarse de la vasodilatación de los lechos musculares esqueléticos y de la relajación de los glúteos. Eso está bastante claro, chicos. Eso es lo que hemos contemplado, todo el efecto del simpático, no tanto a nivel miocárdico y también a nivel vascular periférico, ¿no? Entonces, tanto los alfa para lo que es la vasoconstricción y los beta, ¿no? Este beta 12 en este caso sería, ¿no?, lo que contempla la vasoconstricción. ¿Sí? Eso creo que está súper que claro. Bien, entonces. Bueno, vamos a tener entonces un incremento del flujo simpático, va a haber una liberación de adrenalina y norepinefrina, que vienen a ser las catecolaminas que hace que el flujo simpático, de la acción de este, y la activación de los receptores dependiendo del tipo de la causa del shock, ya sea un shock cardiogénico, turbulento, inhibitivo. Ok. Sí. Bueno, a nivel de lo que ya es el sistema renina-angiotensina, vamos a tener que nuestro metabolismo a nivel celular se va a alterar y se van a liberar mediadores inflamatorios vasoactivos como es la histamina, que ya lo conocemos. Esta va a producir que haya una liberación de radicales libres de oxígeno y un exceso de iones de hidrógeno y ácido láctico que va a producir. Dale un poco más suave, por favor. Baja los decibeles. Repite, por favor.
va a ir más pausado para... Lo que pasa es que nosotros ya hemos hablado de esto en todo el parcial, ¿no? Entonces quiero reforzarlo, pero por eso dejé a lo último shock, porque el shock es lo que encierra todo lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Es la falla más compleja a nivel cardiovascular. Entonces por eso dejé como tema final del parcial hablar de shock. ¿Qué pasa aquí? Ya, en primer lugar, lo que va a pasar es que va a haber un aumento, una liberación de renina. Y esta renina va a aumentar también la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a hacer que haya una vasoconstricción intensa y esta va a hacer que se libere, que se retenga lo que es el agua y el sodio mediante la aldosterona. Entonces, lo que va a pasar ahí luego de esto es que va a haber una alteración a nivel celular. Y esto va a hacer, las células va a hacer que se haya una liberación de mediadores inflamatorios, que ya conocemos la histamina. Va a haber un aumento de lo que son los iones de hidrógeno, un aumento de los radicales libres de oxígeno y ácido láctico que va a provocar una acidez intracelular. Claro, Promoviendo. acuérdense chicos que cuando tenemos un proceso hipóxico, ¿no? El organismo a nivel vascular, con intención de rechazar ese agente etiológico que está produciendo este colapso, ¿no? Libera mediadores de inflamación, principalmente la histamina. La histamina, acuérdense que tiene un doble efecto. En primera intención es como intentar detener el problema, pero si este se da por exceso, entonces sí se hace tóxico, ¿no? O condiciona a mayor daño, mayor inflamación, ¿no? Efectivamente, estas sustancias van a producir un aumento de la permeabilidad vascular y por ende también la consecuencia de esto, de esta toxicidad, a eliminar lo que es radicales libres. ¿Sí? Cuando hablamos de radicales libres, nosotros eliminamos radicales libres no solo en la orina, no solo en las heces, ¿no? También a nivel de la respiración eliminamos radicales libres, ¿no? Son toxinas que es propia del metabolismo celular, ¿no? En donde al aumentar a nivel sérico esta eliminación de radicales libres, ¿qué es lo que va a producir? La acumulación en el medio interno de hidrógeno, el protón hidrógeno. ¿Cómo sabemos que el patrón o el protón hidrógeno, cuando se acumula, ¿qué produce con el medio interno? Acidosis. Lo pone acidótico. Nuestro pH tiende a bajar por encima de 7.35 para abajo. 35 para abajo. ¿Sí? Entonces nos tornamos ácidos. Al tener esa acidez, producto de una hipoxia previa, ¿qué vamos a eliminar? Ácido láctico. El ácido láctico, señores, es el marcador sérico de hipoperfusión tisular. Cuando tú le pides a un paciente en un estado grave, porque estos son para pacientes graves, y tú mides el ácido láctico a nivel de la sangre, y si se encuentra en valores mayores de los normales, quiere decir que este es un paciente con alto grado de mortalidad. ¿Sí? Porque esto quiere decir que está hipoperfundido. ¿Cuál razón? Obviamente ya lo vamos a explicar, qué tipo de shock, en donde todos traducen a lo mismo, a una hipoperfusión. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Y obviamente, esta hipoperfusión conlleva esto, ¿sí? A la muerte celular. Bien, ¿qué más? Bueno, ya, entonces tenemos que las células normalmente convierten convierten los nutrientes en ATP mediante dos rutas, que son la ruta glucolítica aeróbica y la ruta glucolítica anaeróbica. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Normalmente. En la cual ya sabemos que la aeróbica, como su nombre lo dice, va a depender netamente de lo que es el oxígeno. Y la anaeróbica no depende del oxígeno. La ruta glucolítica anaeróbica lo que va a hacer es que va a convertir la glucosa mediante la glucólisis en ATP y en piruvato. Pero cuando hay una falta de oxígeno no va a convertirse en ATP, sino que más bien el piruvato se va a convertir en ácido láctico. Eso es completamente cierto. ¿Sí? A la falta de oxígeno, ¿no? El mismo hígado te produce ácido láctico. ¿No? Porque sí, efectivamente, para que esta glucosa se convierta en energía,
¿no? Necesita de esto acá, necesita de oxígeno, pero a falta de oxígeno hace este ácido láctico y lo condiciona. Por ejemplo, el cirrótico o el paciente que tiene EPOC condiciona mucho esto, porque el EPOC, ¿qué es lo que menos tiene a nivel de su tejido? Oxígeno. Entonces, estos pacientes tienden a formar este ácido láctico. En procesos fisiológicos, cuando uno hace una gran demanda de ejercicio, ¿qué es lo que es el ejercicio? Fatiga muscular. Es una fatiga, ¿no? Y la fatiga es producida ¿por qué? Por el Por ácido una láctico. sobreexageración física, ¿no? Del músculo, pero la fatiga te viene por la falta de oxígeno, ¿no? Tal vez ante esa gran demanda o descarga energética, ese tejido necesita de más oxígeno. Y la falta del oxígeno en respuesta, ¿no?, a no producir una lesión, elimina ácido láctico. Este ácido láctico normalmente es el que nos hace doler cuando al día siguiente o al día, después de 2 días que nos duele, nos estamos rotos en 2 pedazos, ¿no?, de habernos dado duro en el gimnasio. Pero hay muchas personas que cuando sobreexageran estos procesos de estrés físico, pueden acumular tanto ácido láctico que pueden llegar a un infarto, a una insuficiencia renal aguda, ¿no?, y terminan en diálisis en estos pacientes. Lo que se llama rhabdomiólisis. Ya existe ya una muerte, una isquemia muscular, producto obviamente de la hipoxia y la producción o hiperproducción de ácido láctico. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, como tenemos menor producción de ATP, lo que va a pasar es que va a haber una alteración, una función anormal en las células, causando así una alteración a su vez en la bomba de sodio-potasio, haciendo que haya mayor cantidad de sodio a nivel intracelular y una pérdida de potasio a nivel. Eso, lo que acaba de decir, disculpa que te interrumpa, pero es importante poder tener en cuenta estos puntos. Cuando ya existe una alteración en esta bomba sodio y potasio, ella bien lo dice, entra mucho sodio que normalmente es extracelular al intracelular, y ese potasio obviamente si uno sale el otro, si uno entra el otro sale. Y esa es la causa que en la mayoría de los estados de shock, ¿no?, en cualquiera de ellos, a nivel sérico nosotros tenemos trastornos electrolíticos, y el principal es la hipercalemia o hiperpotasemia. ¿Y qué es lo que producía la hiperpotasemia a nivel cardiovascular? Contractibilidad. Típico las arritmias. ¿Sí? Por eso estos pacientes, cuando empiezan a presentar una hipercalemia importante por este trastorno en la bomba sodio y potasio, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes empiezan a hacer arritmias. ¿Sí? Arritmias. Ok, ya empieza a haber todo sentido, ¿no es cierto? Con el resto de clases. Esto va a causar una tumefacción celular y a su vez un aumento de la permeabilidad de las membranas, causando así una depresión de la actividad mitocondrial y la ruptura de membranas lisosómicas y una liberación enzimática y destrucción intracelular conllevando a una destrucción celular. O sea, lo que quiere decir, después de eso, hay un proceso que te conlleva la muerte celular. ¿Sí? Bien. En lo que corresponde a la vía aeróbica, o también denominada del ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs, esto se va a dar en lo que es la mitocondria. Odiaba el ciclo de Krebs, lo odiaba con toda mi fuerza. El ser un meter pero a las bravas. Ok. Esto va a producir lo que también es el ATP, el dióxido de carbono y el agua, pero como sabemos esta vía aeróbica depende del oxígeno y al no haber oxígeno, esta vía ya no funciona. Así es. Entonces vamos a depender netamente de lo que es la vía glucolítica anaeróbica y va a pasar todo lo que... Perfecto. Está claro, chicos, ¿no? Está muy claro. Está muy bien. Bien, entonces. Bueno, tenemos una introducción o una clasificación de lo que son los shocks. Este es el shock cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo y el ¿Qué es lo más importante que caracteriza que los tienes, ¿no?, entre cada uno de ellos? Y el shock cardiogénico va a estar dado únicamente por lo que es una alteración en la función cardíaca, ya sea por unas arritmias persistentes, ya sea por cirugías cardíacas, y su causa principal es el infarto miocardio. De cajón, chicos. Cuando ustedes hablen de shock cardiogénico, el principal factor etiológico es un proceso de cardiopatía isquémica, el infarto agudo miocardio. ¿Sí? Y si se dan cuenta, si no se van a dar cuenta, la fisiopatología es muy parecida, ¿sí?, a la insuficiencia cardíaca, ¿no?, de esto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí no vas a tener un corazón competente,
una parte del corazón que se ha infartado, está incompetente, que va a producir ¿a qué? A que va a existir una sobrecarga ventricular, o sea, aumente la precarga, aumenta la descarga, ese corazón no tiene fuerza para inyectar y perfundir los tejidos y conlleva a los procesos de hipoperfusión tisular. ¿Ok? Bien, ¿qué más? El choque hipovolémico, como su nombre mismo lo dice, habla de una minoración de lo que es la volemia, una disminución del volumen sanguíneo. Ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, una quemadura, pérdida de plasma, hemorragias, etc. Todo lo que te haga perder líquido, ¿sí? En donde tu medio interno se empieza a deshidratar. Quemaduras, deshidrataciones, vómitos, diarreas profusas, sangrados gastrointestinales, un politraumatismo que te secciona en la carótida y te empieza a desangrar, entras en un estado de shock hipovolémico, que hay una clasificación. El distributivo. Ya, el distributivo viene siendo ya el shock en el que se relaciona o hace referencia a la vasodilatación excesiva y a una distribución anómala del flujo sanguíneo. Este se va a distribuir y así mismo se va a clasificar en tres estados como es el shock neurogénico, el anafiláctico y el séptico. Siendo la primera causa del neurogénico una lesión a nivel de la médula espinal, el anafiláctico es un tipo de reacción alérgica y el séptico infecciones o una sepsis. Ok, entonces el distributivo, básico chicos. Ustedes cuando hablan de distributivo piensen en una vasodilatación generalizada. Todo tu cuerpo está en vasodilatación, donde el efecto simpático, que es el que normalmente tiene ese efecto cardionotrópico de vasoconstricción, no está bloqueado. Entonces, al estar bloqueado, ¿qué pasa? Estás vasodilatado constantemente, vas a tener tendencia a la hipotensión, y como tenemos una hipotensión, obviamente hay mala perfusión tisular. ¿Ok? Y por último tenemos Perdón. el shock. Esto, si bien, como bien lo dijiste, se clasifica o se subdivide en tres tipos. Neurogénico es que cuando, por ejemplo, en donde se encuentra el sistema de control vasomotor. En la sustancia reticular del bulbo raquídeo. Exacto, en el bulbo raquídeo, ¿no? Como bien lo dijo ella, cuando existe una sección medular, ¿no? O estos traumas raquimedulares, estos pacientes que quedan tetrapléjicos, ¿sí? Estos pacientes tienden a bloquear o lesionar el simpático, en donde vamos a tener vasodilatación generalizada. Un shock anafiláctico, ¿producto de qué? ¿Por la liberación de qué? De histamina. De histamina de forma Excesiva. excesiva. Sí, obviamente, como lo dije en otra charla, ¿no? ¿Qué nos puede producir una anafilaxia? Normalmente, un rash anafiláctico. Una broncoconstricción. No, ¿qué agente? Por ejemplo, un fármaco, sí, picaduras de insectos, pero obviamente no un insecto, pues no te tiene que picar unos 20, unos 50 para que te dé una reacción inflamatoria a tal punto. Los mariscos también. Obvio, mariscos, pero tiene que ser de una manera excesiva que produzcas tanta histamina que aumente tu permeabilidad vascular y elimines tanta toxina que te conlleve esta vasodilatación. Y el shock séptico, como bien su nombre lo dice, es por algún agente etiológico, o sea, estos virus, bacterias, principalmente. Ese es el pan de cada día de toda terapia intensiva, ¿no? En donde estos agentes bacterianos o etiológicos producen una hipersecreción de toxinas, ¿no? Que van a constituir también ¿en qué? En un daño tisular. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya, por último, el shock obstructivo, que viene siendo, como su nombre lo dice, una obstrucción a nivel del flujo sanguíneo, siendo su principal causa una hemorragia pulmonar. Todo lo que te puede conllevar a una disminución del flujo sanguíneo, una obstrucción, sea que un trombo, sea una placa de ateroma, sea un proceso pleuropulmonar, ¿como cuáles? Neumotórax. Neumotórax Masivo. propiamente. ¿Cuál? El masivo. El neumotórax. Acuérdense, Es ¿cuál era el contralateral. efecto radiológico del neumotórax? Contralateral. Contralateral. Sí, cuando tienes un neumotórax en el pulmón del lado derecho y es masivo, todo eso que hace ese aire que entra, efecto de compresión y todo tu
tu pulmón empuja el mediastino, al empujar el mediastino, los vasos que salen del corazón tienden a comprimirlos y obviamente conlleva un colapso. ¿Qué más? Por ejemplo, una pericarditis, que existe mucha inflamación de las capas del corazón, en donde puede conllevar ¿a qué? A que el corazón obviamente no se distienda bien y se encuentra colapsado. Bien, perdón. Una hernia diafragmática, pero bueno, tiene que ser una mega hernia para eso, ¿no? Y yo les pregunto, chicos, así someramente, así rápido, analizando estos cuatro de forma muy, en todo su contexto, muy amplio. ¿Cuál creen ustedes que es una emergencia tratarla de estos cuatro tipos de shock? ¿Cuál creen ustedes? Pon la anterior. ¿Cuál creen que ustedes, la anterior, de todos estos y de estos, cuál es una emergencia que tienes que tratarla ya? El hipovolémico. Pero ya. El Que si tú no la tratas, espera un poquito de tiempo, chao. El hipovolémico. ¿Quién dice el hipovolémico? Levante la mano. Levante la mano, sí, si se equivoca no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguien que me diga por qué el hipovolémico. Porque hay Dígame, ¿por qué? porque hay una disminución de la volemia excesiva. Ok, pero acuérdense que hay etapas, hay 4 etapas que todavía no las hemos visto, Ah, ya. en donde termina el estado del hipovolemia. Pero hay un shock que cuando se establece, tienes que atacar así. El distributivo. El distributivo. ¿Ah? A ver, ¿quién dice el séptico? ¿Quién dice el séptico? ¿Por qué? Porque al haber una sexy generalizada empieza a haber un fallo en todo el cuerpo realmente. Pero acuérdate que para que haya una sepsis, todo tu sistema de compensación o de amortiguación o de defensa, no, tiene una etapa, hace una batalla y ya al final la vence la infección. Pero de alguna otra forma te da un tiempo. Te da un tiempo. ¿Sí? Te da un tiempo para que venga ese colapso. Yo digo algo así, llega y te diagnosticas y das el procedimiento. El trocteo queda eso. Ah, razonemos un poco, El chicos. trocteo queda. ¿Y por qué no puede ser el neurogénico? Claro, estoy jugando de diablo yo. Siempre. Me encanta jugar de diablo. ¿Por qué? ¿Un tetrapléjico puede vivir tetrapléjico? No es entonces un neurogénico. Y un anafiláctico te pican 50.000 abejas Pero igual y empiezas a hacer se recupera. Pero igual se recupera rápido. un estridor laringio. Pero Ah. igual se edema de glottis. No, pero yo estoy hablando, a ver chicos, enfóquese en la pregunta porque así va a ser el examen. Uy, Dios mío. Estoy hablando de una emergencia que tienes que actuar así. Chicos, es netamente lo obstructivo. Es lo único que quedaba. Si yo tengo un neumotórax masivo, así me comprime con todo, tengo que desimpactar ese pulmón afectado ya. Eso no tengo que esperar, bueno, esperamos, vamos a ver si puede respirar, mascarilla de oxígeno, no. Trae una aguja y listo, descomprime. Una embolia pulmonar. Sí, dale antiagregantes así de entrada, ataca. Oxígeno. ¿Sí? Y por las mismas va a ser cateterismo. Entonces, el obstructivo es un proceso de que se tapa y no fluye más. Tienes que desobstruir como sea esa vía. Obviamente es el más mortal, fugazmente hablando, ¿no? En ese sentido. Es decir, todos son mortales. Pero esto tú tienes que actuar ya. ¿Sí? Bien, bueno, ¿qué más? Continuando con lo que es el shock cardiogénico. La definición de shock cardiogénico es que este va a ser la incapacidad del corazón para bombear sangre de una forma adecuada según las necesidades metabólicas del cuerpo. En otras palabras, es la alteración de la función del corazón. En lo clínico, esto se
refiere a que va a haber un gasto cardíaco disminuido, una hipotensión, hipoperfusión e hipoxia de los tejidos. En cuanto a la etiología, un shock cardiogénico se puede desarrollar con relativa rapidez por una lesión cardíaca producida por un infarto de miocardio. Esta va a ser la frecuencia más importante que va a provocar o va a conllevar a desarrollar un shock cardiogénico. Pero esto a su vez se puede dividir en las causas de daño de la función contráctil y los problemas mecánicos. En lo que es el daño de la función contráctil tenemos el infarto agudo del miocardio, las miocarditis, las miocardias dilatadas. Y en los problemas mecánicos tenemos las lesiones vasculares, las rupturas del septo interventricular, aneurismas ventriculares o aquellas complicaciones que se pueden dar después de una cirugía de corazón abierto. También un shock cardiogénico puede representar un estadio terminal de una coronariopatía o una miocardiopatía. Victoria. Bien, este shock por lo general puede ir después de un shock que esté asociado con el flujo sanguíneo inadecuado de los vasos coronarios o puede ser resultado de las sustancias secretadas de tejidos isquémicos que obviamente van a comprometer la función del corazón. Una de estas sustancias es el factor depresor del miocardio, el cual se secreta en la circulación en un caso de shock grave, como lo es este. Este va a ocasionar depresión miocárdica, dilatación ventricular y disminución de la fracción de eyección del ventriculo izquierdo. Con esto me refiero a lo que es el FED. En pacientes que han fallecido por shock cardiogénico, se ha perdido por lo menos el 40% del músculo ventricular izquierdo a causa de un infarto o de un infarto reciente combinado con unos anteriores. La fisiopatología del shock cardiogénico. Cuando hablamos de un shock cardiogénico nos estamos refiriendo a una inestabilidad termodinámica causada por la disminución de la perfusión tisular. Es decir, que no va a llegar suficiente sangre a los tejidos y por ende los tejidos no van a recibir suficiente oxígeno y sistemáticamente van a empezar a morir. Entonces, tenemos, por ejemplo, la disminución de la perfusión coronaria, ya sea porque se rompió una placa de ateroma o sucedió una embolia en las coronarias. Esta perfusión coronaria lo que va a ocasionar es que haya una isquemia del músculo del corazón, una isquemia miocárdica. El miocardio va a empezar a morir porque no le está llegando oxígeno, y a esto se le denomina hipoxia tisular. Que esta hipoxia tisular con el tiempo va a conllevar a provocar lo que es un infarto miocardio. Y un infarto de miocardio significa que va a estar disminuido el gasto cardíaco, que la contractividad del corazón no va a ser la misma, el corazón va a empezar a fallar, va a haber un fallo orgánico, va a haber una discinesia de las paredes miocárdicas. La discinesia es como un trastorno involuntario del movimiento. Entonces, al fallar el corazón, esto significa que no se está contrayendo bien porque no le está llegando oxígeno. Entonces, no va a bombear de la manera que lo hacía anteriormente. Va a haber un fallo de bomba. Y este fallo de bomba significa que si no está bombeando sangre, no va a llegar cerca de las coronarias y va a haber una disminución de la perfusión coronaria, lo que va a provocar isquemia, hipoxia, y así sucesivamente se va a repetir el primer ciclo vicioso. Por otro lado, un fallo de bomba significa que no le está llegando suficiente sangre y oxígeno a los tejidos. Es decir, la presión arterial va a estar disminuida, va a haber una hipotensión. Y si hay una hipotensión, esto significa que va a haber una hipoperfusión. El flujo sanguíneo que pasa por el órgano va a estar disminuido. Y ahora no le va a llegar sangre y por ende oxígeno a los pulmones, a las extremidades, riñón, etc. Vamos a tener una hipoxia tisular sistémica. Ahora, al no haber oxígeno para poder hacer energía, entonces se va a empezar a elaborar lo que es la glicólisis anaerobia, o también denominado glucólisis anaerobia, que esta es una ruta metabólica que tiende a oxidar la glucosa con el fin de obtener energía para la célula. Como ya lo mencionó mi compañera, la glucólisis anaerobia lo que produce es ATP y piruvato. Este piruvato con el tiempo se va a convertir en ácido láctico, entonces va a haber una acidez intracelular, lo que es incompatible con la vida. Además de que esta glucólisis anaerobia al principio puede resultar buena porque elabora energía sin necesidad de oxígeno, esta va a ser ineficiente porque produce una cantidad de ATP disminuida. Ahora, el daño tisular resultante, vamos a tener tejidos que se están muriendo. La bomba ácido y potasio no está funcionando como debería, la célula se empieza a llenar de sodio y empieza a haber una disminución intracelular de potasio. Entonces, aparte de que no está transmitiendo bien los impulsos, va a tener una apoptosis programada o no. La apoptosis es como una muerte celular programada, también conocida como suicidio celular. Es como que la célula
deja de regular el flujo sanguíneo, provocando vasodilatación. ¿Y qué es lo que la vasodilatación provoca? Más hipotensión. Como ya sabemos, al haber hipotensión va a haber hipoperfusión y así es como se va a seguir repitiendo el ciclo vicioso. Brillante. Ahora, Perfecto. Muy bien. Muy bien. Sigue. ahora el cuerpo entonces empieza a tratar de compensar este fallo y activa mecanismos que ayuden a contrarrestar esta hipoxia muscular sistémica. La hipotensión va a ser la que va a disparar la activación simpática, pero esta activación simpática también va a estar influida, estimulada por lo que es el propio infarto de miocardio. Ahora, tenemos esta activación simpática, que con esto me refiero que un mecanismo de compensación, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso cerebral. Va a haber una descarga adrenérgica intensa, lo que va a producir taquicardia, retención de agua y de sodio, vasoconstricción periférica. En la retención de agua y de sodio, lo que va a provocar es que aumente la poscarga y aumente la precarga. Ahora, tenemos un corazón que no se contrae ni se extiende bien, no está bombeando adecuadamente. Aparte de esto, tiene que bombear contra una mayor poscarga. Eso quiere decir que va a estar haciendo mucho más esfuerzo. Y al estar haciendo y para variar, se está empezando a llenar de sangre. ¿Por qué se llena el corazón de sangre? Porque recuerden que tenemos una lesión. Y eso significa que el corazón no tiene fuerzas para bombear adecuadamente. Entonces la sangre se está acumulando ahí. Va a haber un aumento de lo que es el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es el volumen de flujo sanguíneo que queda en el ventrículo después de cada contracción. Ya, ahora tenemos un corazón que tiene taquicardia, tiene taquimia, está bombeando a toda velocidad y esto significa que va a necesitar mucho más oxígeno, un oxígeno que no hay, o en este caso está disminuido. Entonces, este mecanismo que al principio se activó con el fin de contrarrestar todo este fallo, a la larga va a terminar produciendo mucho más daño, como un arma de doble filo, va a producir mucha más isquemia miocárdica, lo que nos lleva a una hipoxia y así sucesivamente los ciclos se van a repetir hasta que llegue un punto en que hay una parada cardíaca y muerte del paciente. Perfecto. Chicos, no hay nada que acotar. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos, sigamos. No, sigue, por favor. Sí. Sigue. El shock hipovolémico. Bien, cuando hablamos de un shock hipovolémico nos estamos refiriendo a que hay un volumen